Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cocinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en total. Invitado de esta tarde, como ustedes podrán comprobar, es el señor Rafael Ostés. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Siempre atento a la llamada para explicar en la medida de lo posible las noticias que de Cáritas salen, que no son siempre muy halagüeñas, ¿no? Porque desgraciadamente pareciera que las noticias de Cáritas son un poco las esperanzas que hay, ¿no? Te comento esto porque recientemente la señora Noelia Peiró comentaba ahora en el día a día de este mes, comentaba unas cifras hartamente sabidas, pues eran de junio de este año, el informe FOESA. Pero lo que ella comentaba, con lo que yo me quedé, aparte de las cifras que ahora si quieres tú las amplías un poco más, era que ella decía que a pesar de que había una ligera mejoría en algunos sectores, no era lo que se podía esperar. Y me pregunta aparte de eso, o sea, ¿realmente se está haciendo todo lo posible, Rafael, o tú crees que podíamos hacer, que se pudiera hacer algo más para dinamizar un poco esta situación crítica que están sufriendo concretamente 1.800.000 personas en España? Crítica, ¿eh? Bueno, políticas sociales siempre se pueden hacer más, ¿no? El problema que hay es que en este periodo en el que se ha ido produciendo una mejoría de la economía, hay unas familias que estaban en riesgo de exclusión, que estaban ahí en un estado o en una situación intermedia, que han podido recuperar algo, ¿no? Pero hay por otro lado un número de familias importantísimas, las familias que nosotros llamamos los invisibles, que siguen con esa invisibilidad absoluta, incluso para las organizaciones políticas, y que esas familias están completamente desatendidas, desanimadas y no tienen unas expectativas de mejora, ya digo que en un plazo importante. La situación que hay actualmente es una situación que va a ser más complicada de la actual, es decir, volvemos y es evidente que hay una serie de indicadores que hablan de un inicio de una recesión. En ese sentido, cuando la recesión te pilla bien armado, es decir, te pilla recuperado, te pilla fuerte, es posible que afecte menos, pero cuando esa recesión pilla cuando existe un momento en el que aún no ha recuperado, pues la situación que de alguna forma tenía antes del inicio de toda la crisis, estamos hablando ahora mismo pues de hace 12 años, de hace 10 años, 12, 14 años, pues es más trágica todavía. Esa además no afecta, ya digo, por igual a todos. Había indicadores económicos muy curiosos, por ejemplo, estaba aumentando el ahorro de las familias. Curiosamente, el ahorro de la familia va a aumentar cuando la familia tiene miedo, cuando hay miedo y dice, no gasto porque no sé lo que va a venir. Y ese es un indicador clarísimo de cuál es la situación social en general. No hablo ya de los macroindicadores de las empresas, del Trump con toda la guerra comercial con China, de los impuestos que se están incorporando como tasa o como un montón de formas en la economía europea respecto a las transacciones con la norteamericana. En fin, estamos hablando del día a día de la familia, es decir, la familia tiene, hablando de una forma muy clara, tiene 2 pesetas para poderse gastar y dice no me las gasto porque probablemente me va a hacer falta, y eso es un síntoma, ya digo, de que existe una alarma. Comentabas ahora, Rafael, de que nos espera una situación un poco crítica y de alguna manera que va a acrecentar las cifras de familias críticas que tenemos en este momento. Si tomamos en cuenta que en el 2007 ahora el incremento de esas familias fue de 1.200.000 personas que formaron parte de esa situación de familias de exclusión social, quiere decir que vamos a superar los 8 millones y pico de personas que tenemos en Probablemente no, porque ya algunas de estas familias han aprendido de la situación, aquellas que han podido remontar un poco y ya digo, pues han aprendido. Lo que sí
pienso yo que puede ocurrir de una forma casi segura, es que algunas de estas familias que no han podido recuperarse del todo van a pasar ya al último escalón. Es decir, estaban en un, como decimos aquí, en un mantente mientras cobro, estaban ahí aguantando, intentando remontar un poco. Bueno, pues esto probablemente las descabece. El escalón que estás hablando, el último escalón, estás hablando de los invisibles. De los invisibles. Eso han perdido todo, no les queda ni dignidad, ni esperanza, nada, no esperan nada de nadie. Ya digo, porque están en una situación en la que muy probablemente ellos piensan que no van a remontar nunca. Con las políticas sociales, desde luego, que tenemos actualmente es imposible que se Cuando remonte. uno habla de ese tipo de cifras y de comentarios que tú estás haciendo tristes, Rafael, uno los atribuye a sitios lejanos. ¿Podemos ver esa situación cerca? Vamos a ver, esas situaciones se dan en nuestra población y en poblaciones vecinas. Aunque la actuación de Cáritas no se limita solamente a la comunidad, en las Cáritas parroquiales, a la comunidad parroquial o en la diocesana, a la comunidad diocesana o nacional, es decir, Cáritas también tiene acciones de ejercicio de caridad fuera del territorio nacional, ¿no? Pero aquí mismo las estamos viviendo en diferentes formas. Por ejemplo, todo el tema de la inmigración o de las migraciones, como dicen ahora, es un tema extraordinariamente complicado. Alguna vez lo hemos comentado aquí en tu programa con el amigo y compañero Antonio Pintado, ¿no? De las posibles alternativas y soluciones que habría que dar. Soluciones siempre, en la mayoría de los casos, en origen, devolviéndole lo que se les ha robado y expoliado a estos ciudadanos en sus países y gestionándolo pues a través de organismos internacionales y no dándoselas para que las administre el sátrapa de turno en el país de origen. Las migraciones es algo que de alguna forma afecta también a la pobreza, ¿no? Primero porque cuando en realidad la posibilidad de, digamos, laborar se fija en un número de jornadas y hay más oferta que demanda, lógicamente la jornada se va a tener que dividir, aunque exista la misma, se va a tener que dividir entre más personas y los recursos al final serán menores. Después hay que diferenciar también el tipo de migraciones que se producen. Hay migraciones que tienen su origen en guerras, en persecuciones de todo tipo, en situaciones, ya digo, de pobreza extrema. Y hay otras migraciones que no tienen ese origen. Por ejemplo, la migración fundamentalmente magrebí, es decir, en Norte de África estamos hablando prácticamente de Marruecos, Túnez y Argelia. En esos países, teniendo en cuenta que prácticamente el 100% de los inmigrantes son de religión musulmana, no hay persecución por creencia. No hay tampoco una necesidad por un tema de un conflicto bélico. No son países que estén actualmente en guerra. No hay tampoco una necesidad imperiosa de comida o de salir del país, ¿no? Por ejemplo, porque estas comunidades, estas personas que están viniendo, tienen recursos suficientes para poder alimentarse en el país de origen, es decir, no es como el caso de los subsaharianos, por ejemplo, ¿no? En algunas comunidades latinas ahora está viniendo mucha gente de muchas personas y familias pues de algunas zonas especialmente conflictivas ahora. Sí. Sea Guatemala, sea Honduras, esas zonas muy complicadas. Sí. Ahora mismo Ecuador está ahí un poco parado, ¿no? Venezuela se ha frenado un poco también, se ve que ha salido ya todo el mundo, no queda allí nadie, pero ya digo, están viniendo. Pero en el caso, como decía, en el caso por ejemplo del norte de África, es un caso muy curioso y que habría que estudiar aparte las soluciones porque son distintas a las demás. Es decir, no se dan circunstancias que hagan que esa población tenga que migrar, más allá de el legítimo interés de vivir mejor. Es decir, pero ellos no tienen una necesidad de alimentos, no tienen una necesidad de persecuciones, no hay guerra. Claro. Y además, curiosamente, a pesar de que el perfil del mayor de las personas que se acompañan, de los participantes en los proyectos de Cáritas, el perfil modelo es de una persona española, después de ella, en estas comunidades del sur,
porque no ocurre lo mismo, por ejemplo, en las comunidades del arco mediterráneo más altas, como puede ser Castellón, donde hay muchos migrantes de Europa del Este. Aquí en concreto, la solicitud de recursos por parte de estas poblaciones, ya digo, magrebíes, es mucho mayor que otras poblaciones que vienen con otras presiones. A modo de ejemplo, yo ahora mismo, en nuestras Caritas parroquiales en concreto, de todas las familias que hemos atendido en estos, por ejemplo, en estos 4 últimos meses, familias subsaharianas hay una. Lo digo porque muchas veces se habla aquí en nuestra ciudad que están viniendo mucha gente de color, ¿eh? En Caritas no están, están trabajando. En Caritas no está, aparte que tiene un concepto de la solidaridad distinto completamente. Es decir, estas personas que vienen pueden venir pues de Mali, de Ghana, estas personas tienen un concepto de la propiedad bastante particular. Es decir, si en una casa hay alguno de ellos que tiene alimentos, los tienen todos. No conciben el que alguien esté pasando. Sí. Otras culturas son distintas, ¿no? Y ya digo, y el caso de la asistencia, nosotros prácticamente no tenemos, ya digo, una familia, en los 4 últimos meses ha ido una familia. Familia de origen magrebí, pues, muchísimas más. No es que sean las que más van, pero sí van muchísimas más. O sea, son cada tipo de migración tiene un tratamiento distinto y unas motivaciones distintas. ¿Hago una valoración, Rafael, de la situación actual en Totana con respecto a la demanda de atención social? ¿Cómo estamos en Totana? Vamos a ver, en algunos ámbitos estamos completamente cubiertos, es decir, yo pienso que en el ámbito, por ejemplo, el sanitario, en el ámbito sanitario, contando con la atención, sabemos que incluso sin tener, que sería deseable que se tuviese, sin tener cartilla sanitaria, en los servicios de urgencia se atiende a todo el mundo, la tenga o no la tenga. Después nosotros, tanto nuestros compañeros de Cáritas Estrella de María como nosotros desde Santiago, pues atendemos pues prácticamente el 100% de las solicitudes de medicación que hay, cuando se ha valorado previamente que es necesaria. Quiero decir que hay tratamientos que entendemos que no vamos a atender por cuestiones y por criterios económicos. Un tratamiento para la caída del cabello, evidentemente, no lo podemos tratar, hay otras prioridades, ¿no? En alimentación, yo considero que está cubierta también toda la necesidad que hay. Es probable que, siendo sincero, en algún caso, incluso como nosotros ante la duda siempre damos la ayuda, tal vez en algún caso incluso haya un poco de picaresca en el sentido que intentamos detectar y evidentemente cuando lo localizamos pues inmediatamente se cesa la ayuda, ¿no? Roperos, en seres domésticos y tal, ¿no? ¿Dónde puede haber más carencia? Mira, aquí hay una serie de problemas importantes en Totana. Uno de ellos es el tema de la vivienda. Es un problema importantísimo. No existen viviendas para las personas que hay aquí, personas que están dispuestas a pagar ese arrendamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso, al no existir vivienda, viven en casas hacinados prácticamente, ¿o no? En infraviviendas, algunos de ellos, que cualquier persona de aquí, de nuestra ciudad, no aceptaría como una vivienda, pues en infraviviendas, ya digo, en lugares, bueno, pues que te puedes encontrar cualquier cosa, te puedes encontrar a una persona durmiendo en un relleno, en una escalera o en un balcón de un edificio. O sea que se están ocupando de esta forma muchos edificios y otros pues buscando en chabolismo, en fin, hay lugares como, que os puedo decir, si no se conoce donde estuvo en su momento abierta la discoteca Long Play, sí. Pues ahí probablemente habrá ahora mismo 35 o 40 personas pernoctando. Que hubo un incendio creo en meses pasados. Sí, sí, ¿no? Pues ahí puede haber perfectamente 35 o 40 personas. Tenemos un problema, como tú comentas, que es la vivienda, que tendría que buscarse una solución para que por lo menos tuviera un sitio digno donde vivir, ¿no? ¿Qué otro problema, qué otro caso extremo entiendes tú que hay en Totana que pudiera atenderse y no se está atendiendo, Rafael? Es muy difícil, es que son temas muy complicados y muy difíciles. A las familias, no solamente a las familias que están en riesgo de exclusión social, sino a todas las familias les está costando muchísimo trabajo afrontar los recibos de suministro energético, fundamentalmente el recibo de luz. Hablaremos ahora de ello porque viene el invierno. Una familia que no tiene recursos, lógicamente no se plantea el tener un suministro de gas natural, ni se plantea otras cosas, ¿no? También hay unas deudas importantes en los suministros de
de agua, de agua potable, ¿no? Esos recibos, igual que algún recibo de alquiler, esos recibos son mucho más difíciles de afrontar, tanto desde los servicios sociales como desde las Cáritas parroquiales. Yo, lógicamente, hablo desde Cáritas parroquial, ¿no? Porque nosotros finalmente lo que tenemos son los recursos que se nos dan, ¿no? Nosotros tenemos unas prioridades. La primera prioridad que tenemos, por ejemplo, en el orden de la alimentación, es proveer de alimentos infantiles a los niños. Es decir, antes que darle a un adulto un paquete de macarrones y un bote de tomate y un bote de atún, que con eso pueden hacerse una comida, pues se le proporciona un bote de leche infantil o papilla o, en fin, cualquiera de estas necesidades que pueda tener un bebé, ¿no? En este sentido, ya digo, hay prioridades, y en el tema energético igual. Es decir, nosotros muchas veces lo único que podemos hacer cuando alguien dice, oye, que es que no, que me va a cortar la luz, que tengo un consumo, lo único que podemos hacer es darle mantas. Hay familias que llevan mucho invierno ya en Tutana pasándolo con mantas. Nada de estufas, porque no se puede poner una estufa. Porque si esa familia logra tener una vivienda y está en los niveles, digamos, económicos en los que se están moviendo esta familia en grave riesgo de exclusión, si abonan el alquiler y muy poquito más, ya se han quedado sin dinero. Es decir, no pueden destinar, para que tengan una idea, a un recibo de electricidad. Hay familias que le hemos hecho nosotros los números y no pueden destinar más de 30 euros o sea, si quieren pagarlo, no pueden pagar más de 30 euros al mes. Y 30 euros al mes en una factura de una vivienda, ni teniendo enganchado 1.500 vatios los pagan. Es decir, y eso ya sabes que como pongas una lavadora o una plancha te va a saltar, ¿no? Entonces, las carencias más importantes son carencias económicas relacionadas fundamentalmente con las cuestiones de deuda, por habitabilidad y por temas energéticos. Sí, yo creo que, como tú comentabas ahora, que la cuestión de la vivienda y la cuestión de la pobreza energética que se avecina ahora, porque ahora viene el invierno, y yo recuerdo, y tú sabrás también, el año pasado, noticias con imágenes terribles de gente mayor en una casa pues pasando frío de verdad, que es inhumano realmente. Entonces, tú dices, bueno, pues le damos mantas, pero es que a veces... Es que no puede hacer muchas veces otra cosa. Es decir, esta mañana, además, como cuestión curiosa, nos hemos reunido, estamos un grupo de organizaciones haciendo reuniones periódicas y tratando temas puntuales y temas genéricos que afectan a un sector concreto de la sociedad. Estamos hablando de que nos estamos reuniendo pues con los servicios sociales, coordinando el tema, pues la Asociación El Candil, que los conocerán, Murcia Acoge, Cruz Roja, Cáritas, apoyados también por CABI, apoyados por los servicios sociales de los centros de salud, que mucha gente no sabe que en los centros de salud hay también trabajadores sociales, en fin, pues, y nos estamos reuniendo, y esta mañana hemos estado precisamente tratando el tema de la tercera edad. En otros momentos hemos tratado el tema de infancia, en fin, viendo la problemática que hay, cómo podemos afrontarla de forma colectiva, y se estaba planificando, precisamente esta mañana se han empezado a dar los primeros pasos, pues para empezar a planificar algo que es de las pocas cosas que se pueden hacer, y es intentar dar charlas y hablarles a las familias, ya incluso a los niños en los colegios, de la eficiencia energética y de la pobreza energética. Es decir, que se conciencien. Muchas veces tienes que ir así, tienes que ir midiendo esa bombilla que te has dejado y valorándola y viendo el momento, en fin. Las regletas que quedan prendidas a veces. Sí, los cargadores, son cosas que... Todo lo que se queda en stand-by pues, tiene un consumo, aunque sea un consumo muy reducido, ¿no? Es que podemos hacer muchas veces poco más, es decir, intentar hablar con las distribuidoras eléctricas para buscar fraccionamientos de facturas, para buscar bonos sociales que son limitados. Es decir, el bono social, te iba a preguntar ahora por él, Rafael. El bono social está ampliamente informada a la sociedad de eso, que hay mucha gente que puede acudir a este tipo de bonos, pero por desconocimiento no lo hace. ¿Está suficientemente informada la población
potencialmente beneficiada de ese bono para poder acudir a él, o no, o Vamos a falta ver, información. yo puedo hablar de los participantes en nuestros proyectos. Los participantes en nuestros proyectos sí están informados. Yo sé que todas las personas que pasan por servicios sociales están informadas, que las que van a otros colectivos, como estamos hablando, como puede ser Cruz Roja, Candida, pues ahí se informa y se ayuda y se asesora en ese sentido. Aquellas personas a las que no llegamos, no lo sé. Yo, bueno, pues te podría proponer que en algún momento, pues a través incluso de los responsables municipales de la oficina de consumo, pues se pudiese hacer una tertulia contigo te voy a tomar la palabra para que ellos hablen de la pobreza energética, del bono social, de los recursos que pueda haber, junto probablemente con alguien. Claro, no se pretende resolver el 100% del problema, pero de alguna manera con una información adecuada, si consigues un porcentaje X, siempre será un éxito. Claro. Pues, Rafael, que tenía interés en conversar contigo sobre lo que hablamos, la pobreza energética, el comentario de Natalia Piñero, Peiro, la secretaria general. Exactamente, y que me hablaras también un poco pues de esa esperanza que tenemos de que Cáritas el año próximo, Dios mediante, dé una cifra más satisfactorias de las que se han dado este año, que tú lo ves bastante. Lamentablemente yo pienso que eso no va a ocurrir. Lamentablemente pienso que no va a ocurrir. Hay ya digo lo que estamos hablando, lo invisible, hay una pobreza extrema, a la que es muy difícil, o de la que es muy difícil salir, porque ya digo, en situaciones que se puedan haber dado estos últimos años, algunas familias han salido. Hay una pobreza distinta a la que existía hace unos años, lo hemos comentado muchas veces. Hace un año era impensable que alguien con trabajo normalizado y hoy sí. Y hoy están, o sea, tienen trabajo normalizado y no llegan. Se han incrementado de forma terrible, es decir, hay que entender que Totana es una ciudad para que se estén pagando alquileres de 400, de 450 euros. Yo creo que no. Es decir, si coges un salario, imagínate una familia con 4 componentes, por ejemplo, del tipo que sea, muchas familias, incluso más complicadas, porque son de una mujer con 3 niños. Eso es complicadísimo. La mujer tiene la que está atendiendo a los niños, la que está atendiendo a los abuelos, la que está no tiene prácticamente tiempo para ir a trabajar. En fin, esto es unas situaciones lamentables, pero vamos a ver qué recursos necesita. Es decir, cuando estás entrando, de entrada empiezas a hablar de 400, 450 euros de alquiler, estás hablando que si hay niños, tienes un consumo energético además habitualmente un poquito mayor, por temas o bien calentadores de tipo butano o bien calentadores eléctricos, ¿no? Pero ya están metiéndote con un 80, 90, 100 euros de consumo de factura eléctrica ahora en invierno. Te meten una factura de luz, a una factura de agua, y cuando la prorrateas en meses, pues te va a 20 o 25 euros. Cuando te metes en los críos en material escolar, no suma. Es decir, cuando al final llegas y haces esa relación de gastos de los que no se puede prescindir, resulta que están en muchísimos de los casos por encima de los salarios que estas personas. Te veo un poco esperanzador, Rafael. Es la realidad que hay ahora mismo. Yo la que percibo es esta realidad, y ya digo, y los indicadores lo que nos van dando son pistas sobre que esto va peor. A mí me gustaría, Rafael, creo que sería una parte importante de la solución del problema, que nos abocáramos todos, pero de manera sincera y verdadera, a que la gente tuviera trabajo. Que hiciéramos campañas, que hiciéramos proyectos, que hiciéramos estudios para que la gente tuviera trabajo. Yo creo que ahí... Claro, nosotros en Cáritas las instrucciones que recibimos siempre, las recibimos pues a través de nuestros pastores. El primero de ellos, pues el Santo Padre, el Papa Francisco, y a partir de ahí, pues de nuestro caso, de nuestro obispo don José Manuel y de nuestros párrocos. Y nosotros la instrucción que tenemos directa es promocionar y devolver a las personas la dignidad mediante el trabajo. Es el camino que intentamos facilitar, el camino en el que intentamos trabajar, ¿no? En muchos de los casos, dificultades añadidas en las situaciones irregulares, las faltas de cualificaciones. Con todo esto se está trabajando. Sobre todo, Rafael, las situaciones irregulares, eso tendría que estar severamente castigado. Tú no puedes aprovechar una situación de una realidad social, explotar a un trabajador. Tú no puedes hacer eso, eso tiene que estar severamente castigado. Ahora mismo, sí te puedo decir una cosa. Si hubiese que afrontar con los criterios
económicos de un país como debía ser España, los gastos que se generan por parte de los cuidadores de nuestras personas mayores, que en su mayoría son inmigrantes ilegales, es muy probable que los abuelos se quedasen solos, es muy probable, porque se están cogiendo en las familias cuidadores que en realidad no son cuidadores porque no tienen esa cualificación, porque no están en conocimiento de aquellas cosas que, exactamente, muchas veces es compañía, incluso en algunos casos no es compañía tampoco, porque esas personas para poder salir adelante tienen que trabajar y lo que hacen es dormir en ese domicilio, ¿no? Para que esté la abuela o el abuelo, pues que estén acompañados, ¿no? Si quisiera uno, por ejemplo, aquí en Totana, Rafael, si quisiera establecer uno en Totana, un proyecto piloto, te pregunto simplemente de mi ignorancia, ¿no? Quisiera establecer un proyecto piloto que contemplara todas esas inquietudes que tú estás planteando. A nivel del ayuntamiento, ¿se podía hacer o hay alguna traba a nivel nacional o a nivel regional que te lo impidiera? Yo, por ejemplo, como alcalde digo, quiero hacer un proyecto piloto con esto. ¿Pudiera hacerlo o...? Se puede impulsar, lo que pasa es que todo esto tiene unos costes económicos importantísimos, sabemos cuál es la situación. Mañana hay un pleno, hoy es miércoles, exactamente, jueves, pleno extraordinario para la refinanciación de 66 millones de euros. Claro, vuelvo a lo mismo, los que tenemos alguna edad pensamos en 66 millones de euros y cuando lo racionalizas tienes que pensar que son 11.000 millones de pesetas. 11.000 millones, ¿sabes? 11.000 millones. Que eso son una parvacero, eso son un 11 y 9 ceros detrás. Es mucho dinero. O sea, a este ayuntamiento, ¿qué se le puede pedir para impulsar un proyecto de este tipo? Porque esto pues de repente lo que hay que pedir es el consenso de todos. Porque esto es un problema de todos, realmente. Si eso lo planteé y está de acuerdo todo el mundo. El otro día, por iniciativa de Ahora Totana, la plataforma civil, se presentó una moción al Pleno para crear un consejo municipal del tercer sector. Y eso aprueba. Pero primero que decir, oiga, que esto no va a tener gastos para el ayuntamiento. En el momento en que le pongan los gastos, ¿se aprueba o no se aprueba? Se aprueba, pero probablemente sea un brindis al sol. No hay recursos económicos. Pero es que no estoy hablando solamente de Totana. Estoy hablando de la comunidad autónoma y estoy hablando a nivel nacional. Hay una frase que yo la utilizo mucho para otras áreas, ¿no? Pero que en este caso pudiera ser. Hay una frase que la escuché alguna vez y dice: cuando uno sabe dónde va, el mundo entero se aparta para dejarte pasar. Cuando tú tienes un proyecto, Rafael, y crees en él, los recursos se quitan y se ponen. No. Lamentablemente, yo, una persona con más fe que tú en poder facilitar y además diciendo cómo hay que organizarlo, el desayuno, digamos, saludable a los niños de los colegios de Totana, con la naranja que se tira, y mira que lo has tenido claro, sí, y mira que has podido encontrar incluso apoyo de otro tipo, y no has sido capaz con todo lo que has insistido de ponerlo en marcha. Y nosotros desde nuestra organización lo hemos comentado. Nosotros en Cáritas estamos funcionando fundamentalmente porque nuestros recursos proceden en 3/4 partes de los fondos privados. Si nosotros tuviésemos que trabajar con ayudas públicas, y después por otra cosa importante, o sea, en Cáritas, que esto la gente no lo sabe, en Cáritas de cada euro que se coge, en metálico de cada euro, en gastos de personal se gastan 5,6 céntimos. 5,6 céntimos de cada 100 céntimos. Un 5%. Menos de un 5%. A ver qué organización, me da igual la que sea, y empiezo por Greenpeace y acabo por la que le dé la gana. A ver qué organización, todas estas, a ver de todas estas organizaciones, ¿quiénes dedican un 5,6% al gasto de administración? Están dedicando 50, 60, 70% a gastos de organización. 60. ¿Por qué? Porque la fortaleza de Cáritas son los 84.000 voluntarios que tiene. Los 84.000 voluntarios que tiene. Yo cuantifiqué hace un par de años las horas que echamos los voluntarios en Cáritas, en mi Cáritas parroquial en Santiago, las horas que echamos los voluntarios, poniendo un precio, tenemos en cuenta que nosotros en el voluntariado hay de todo. Hay profesores, hay abogados, hay psicólogos, hay economistas, hay de todo, administrativos, hay de todo.
Y yo dije, vamos a hacer una cosa, voy a poner a 5 euros la hora de trabajo. No, a 5 euros la hora de trabajo, lo mismo que se te paga en el campo. Sí, bueno, pues el coste de la hora de trabajo de los voluntarios de Cáritas Santiago podrían facturar en un año, estaba por encima de los 40.000 euros. Por encima de los 40.000 euros. Si hubiese que pagarlo, los proyectos serían inviables. La ayuda sería inviable y no podríamos tener participantes como lo tenemos. Es decir, la fortaleza. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, gracias a Dios existe Cáritas y hay gente que creemos en ella. Bueno, Rafael, muchísimas gracias, ha sido un placer. A tu disposición como siempre. Queridos amigos, espero que hayan reflexionado. Perdón, antes de irme, me gustaría un segundito, robarte un segundo solamente. Claro. Se avecina el invierno ahora, Rafael. Dame 3 consejos breves para las familias que están en este momento en una situación delicada. 3 consejos simplemente para que puedan de una manera inteligente enfrentar el invierno. Bueno, lo primero es, si necesitan ayuda, que la pidan. Las redes sociales son muy importantes. Se va a mantener siempre la confidencialidad y se les va a mantener siempre esa dignidad inalterable. Es decir, el pedir ayuda, nosotros podemos indicarles cómo, dónde, cuándo, y ya digo que esto es lo primero, porque sabemos que a muchas personas no llegamos simplemente por desconocimiento y a lo mejor tenemos algún recurso, alguna ayuda que se les podría facilitar a estas personas. Entonces, en primer lugar, si necesitan ayuda, pues que la pidan. En segundo lugar, aunque parezca una obviedad, cuando se tiene algún recurso económico, por pequeño que sea, en la gestión del gasto de ese recurso hay que tener o aplicar el máximo del sentido común que se pueda. Y eso se logra de una forma sencillísima y es haciendo una lista de los gastos y después ordenándolos por prioridades. La Coca-Cola debajo de la leche, que es donde hay que ponerla. Y si no saben hacerlo por la razón que sea, siempre habrá alguien que le pueda ayudar. Nosotros hemos acompañado a personas a comprar, simplemente porque viendo con estos recursos usted lo que pasa es que está mal organizado, pero seguro que se puede, ¿no? Y después lo más importante respecto al tema del consumo energético, que ahora es terrible, ¿no? Pues también, primero que estén atentos a tu canal, porque parece ser que te ha propuesto y realizar esa intervención que creo que es interesante, entonces que estén atentos, y después pues que intenten organizar mucho el consumo, es decir, aunque parezcan tonterías, si está la familia junta en una habitación, probablemente se gaste menos energía eléctrica, de calefacción, si tienen que poner una calefacción de... Y la regleta de los enchufes que se apaguen. Que si está cada uno en una habitación distinta, hay 4 y hay 4... en fin, entonces intentar organizar un poco todo el tema de recursos a la hora de la cocina, el saber trabajar con esos calores residuales que quedan. Entonces, son pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas... Las bombillas de alumbrado también, claro, que hoy lo que pasa en la bombilla, pues sí hay que decirles que cuando se fundan, pues que vayan, en la posibilidad que tenemos, o que tengan, que vayan a ir comprando bombillas de LED y tal, que tienen un consumo mucho más reducido. Como decían los abuelos nuestros, el ahorro peseta a peseta. Claro, es que además, ya digo, son muy pequeñas cosas, pero que al final del año a lo mejor da para pagar otro recibo. Sin lugar a dudas. Al final, entonces, ya digo, estaremos atentos también a los próximos programas. Ha sido un placer tenerte nuevamente aquí, Rafael. Muchísimas gracias para mí. Queridos amigos, lo dicho, espero que hayan escuchado detenidamente lo comentado por el voluntario y siempre atento de Cáritas, Rafael Ostech, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.